ninguna iglesia es más fuerte que las convicciones que motivan a su gente. Ninguna iglesia es más fuerte que las convicciones que motivan a su gente. Si nuestras convicciones son pues poco sólidas, son flojas, pues no son profundas, así mismo será la vida de la iglesia. Y estamos viviendo en tiempos donde todo tiende a cambiar y donde se cuestionan las ideas tradicionales y su vigencia. Se cuestionan las instituciones, porque las instituciones de todo carácter, de gobierno, iglesias, organizaciones de caridad, cada vez están más desacreditadas. Y la gente ya no sabe a quién creer, porque todas las verdades son efímeras, pasajeras. Lo que se consideraba verdad ayer, ya hoy se considera que no es verdad. Y algo que se dice hoy, la ciencia dice esto es así, dentro de poco tiempo no es así, sino que ahora es de otra manera. Eso se llama el relativismo. Y el relativismo gobierna al mundo y cada uno quiere o piensa que tiene su propia verdad sobre las cosas del mundo y sobre lo divino. Pues mucha gente ya no se confía en lo que las religiones tradicionales o más populares o lo que haya estado en la sociedad como la religión oficial dice. La gente se forma su propia idea de Dios. Y otra cosa, cada vez son más los que cumplen sus promesas. Mucha gente haciendo promesas y no las cumple. Y quiero compartirles algunas ideas, porque antes yo comentaba el otro día que mi papá, cuando yo era un niño, me decía que en el tiempo de su papá, en el tiempo de mi abuelo, de parte de mi padre, la gente hacía un compromiso y lo sellaba con un pelo de su bigote, porque usaban aquellos bigotes bien arreglados, y se quitaba un pelo del bigote y se lo daba a aquella persona con la que había hecho un compromiso, y eso era un compromiso serio, porque estaba en juego el honor de la persona. Y un compromiso es algo bien serio, aún hoy en día, aunque mucha gente no cumple, porque un compromiso es una garantía formal de lealtad hacia algo o hacia alguien, ya sea una nación, sea una idea, sea un grupo o sea un individuo. Y por lo general nos comprometemos con diferentes compromisos según lo que hagamos o lo que queremos hacer. Por ejemplo, se hacen un compromiso de juramento a la bandera. Las personas que van a cumplir servicio militar, por lo general hacen un juramento a la bandera. Cuando dos personas contraen matrimonio, entonces hacen lo que se llaman los votos o el compromiso matrimonial. Los médicos hacen lo que se llama el juramento hipocrático, de tener ética y cumplir con fidelidad aquello a lo cual van a dedicarse. Y así entre muchos hay compromisos que se hacen. Leía que en ocasión del primer discurso inaugural, cuando Ronald Reagan en Estados Unidos fue elegido presidente por primera vez, él contó una historia y habló acerca de un joven que vivía en un pueblo pequeño donde era barbero. Eso fue por allá por los tiempos, en 1917, por los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Y ante el llamado, cuando Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial, él va y se enlista como soldado y es enviado a Francia. Y allí en el frente de batalla, pues se le dio la orden de que en medio del bombardeo de la artillería, tenía que llevar un mensaje a otro batallón. Y mientras iba, murió. Cuando recogieron los restos de este joven, pues notaron que llevaba entre sus pertenencias, llevaba un diario. Y en el diario había escrito él mi promesa, al principio del diario. Y esto es lo que escribió: Estados Unidos debe ganar esta guerra. Por lo tanto, trabajaré, ahorraré, sacrificaré, resistiré y lucharé
con entusiasmo y haré todo lo posible como si el resultado de toda la lucha dependiera solo de mí. Eso era un compromiso. Millones de personas hacen compromisos. Todos hemos hecho un compromiso alguna vez, hemos hecho una promesa y decimos voy a hacer esto. Pero la pregunta es ¿cuántos cumplen sus compromisos? ¿Cuántos cumplen sus promesas? Y allí es donde la Biblia registra esta historia de una familia que hizo un pacto que mantuvo por generaciones. Y ellos eran descendientes de un hombre llamado Recab, por eso le decían los recabitas. Y ellos se enfrentaron a una prueba de lealtad, ellos habían hecho esa promesa y llegó un momento donde toda la familia fue probada generaciones después, porque ellos habían venido cumpliendo lo que habían prometido por generaciones. Y llega un momento donde la lealtad a esa promesa pues es probada. En Jeremías 35, 1 al 6 dice que vino palabra del Señor a Jeremías. Y Dios le dijo, ve a la casa de los recabitas y habla con ellos. Llévalos al templo. No era una plaza pública, no era la cantina, no era el bar del pueblo. Era la iglesia. A una de las cámaras y dales a beber vino. Entonces Jeremías los convocó a todos. Dice, y puse delante de los hombres de la casa de los recabitas jarras llenas de vino y tazas. Y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino. Ni lo pensaron dos veces, ni se miraron con determinación, no beberemos vino. Y es curioso porque se trataba de una familia israelita, es decir, en el Medio Oriente rechazar una demostración de hospitalidad se consideraba algo ofensivo, una falta de respeto hacia aquel que invitaba. Pero por otra parte, pues con muy raras excepciones, salvo en el caso de que se hubiese hecho un voto religioso llamado el voto de los nazareos, que no podían beber vino, todos bebían vino. Ahora, esta gente dice, no beberemos vino. Y tal vez los religiosos de ese tiempo pensarían, bueno, ¿acaso esta gente como que no sabe con quién habla? Como que no conocen a Jeremías, no saben de quién se trata, no han oído sus predicaciones, no se dan cuenta que él siempre predica juicios y calamidades. ¿O no se les ocurrió pensar que Jeremías tal vez podía profetizar contra ellos? Y no ven que es un siervo de Dios y que es en la misma casa del Señor donde se les está dando la orden de que beban vino. ¿Por qué no obedecen? Dirían otros. Bueno, ellos se negaron por varias razones. Los miembros de esa familia no habían probado vino por más de 300 años. Generación tras generación. ¿Por qué? La razón. Respeto al mandato del patriarca, del antepasado de la familia. Eso es una rareza. Porque generalmente cuando pasan 2, 3 generaciones ya se pierden muchas veces la costumbre, la cultura de las familias. Tal decisión, esa promesa que el antepasado le hizo hacer a sus descendientes en su tiempo, creó en ellos una actitud que marcó las generaciones posteriores de toda la familia. Y hay dos cosas que distinguen a esta familia. En primer lugar, una obediencia al mandato que se les dio a toda prueba. Con cuánta facilidad muchas veces nosotros rompemos promesas porque alguien que consideramos en autoridad nos dice que lo hagamos. Y a veces por muchos temores. Hay gente, por ejemplo, que dice, yo no digo una mentira, pero si al jefe le dice, tienes que decir esto, dicen la mentira. Ocurre. Pasa, sucede. Y entonces en ese momento se rompe la promesa y son pocos los que se paran firme y dicen, no,
que pase lo que pase, pero yo mantengo mi integridad o mis principios o mis valores. Entonces, eran obedientes al mandato a toda prueba. Y en segundo lugar, su fidelidad se mantuvo en el tiempo por generaciones. No importaba cuál era la opinión de los demás, no importaba cómo cambiaba la sociedad, no importa si la moralidad de mis tiempos ha cambiado con relación a este tiempo y ahora son otras ideas. No importa si todo el mundo lo hace, ellos habían hecho una promesa. Ahora este evento ocurre en un tiempo cuando los israelitas en su mayoría habían abandonado los mandamientos de Dios. De modo que si ellos faltaban a su pacto, no se notaría. Porque la gente había abandonado sus principios y sus valores. Ahora, ¿por qué Dios somete a esa gente a prueba? La Biblia dice que todas estas cosas que están en la Biblia han sido escritas para nuestro ejemplo. Y creo que Dios somete a los recabitas para darle no solamente un ejemplo a los israelitas, que de hecho lo hacen, sino para darnos un ejemplo a nosotros en nuestro tiempo, en nuestra generación. Ahora, ¿cuál era la razón para no beber? Aparece en el capítulo 35, versos 6 al 10, dice: porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis vino jamás, ni vosotros ni vuestros hijos. No edificaréis casa, ni sembraréis simiente, ni plantaréis viña, ni poseeréis ninguna, sino que habitaréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días en la tierra donde sois peregrinos. Es decir, yo creo que lo que se quedó en la memoria de esa familia, como en los genes, fue el hecho de que Dios le está dando una promesa a través de este hombre. Le dice: para que viváis muchos días en la tierra donde sois peregrinos. Y entonces dice el representante de la familia ante Jeremías, dice: nosotros hemos obedecido la voz de Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, en todo, no en una parte, sino en todo lo que él nos mandó de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificarnos casa en donde morar, y de no tener viña, ni campo, ni cementera. Hemos habitado solamente en tiendas. Y hemos obedecido y hecho conforme a todo lo que nos mandó nuestro padre Jonadab. Es decir, se convirtieron en nómadas. Ahora, es una exhortación en contra de la costumbre mediterránea o de muchos países de tomar el vino. No era una prohibición en este momento expresa hacia eso. Ese no es el punto, ese no es el tema. El punto es que ellos recibieron un mandamiento de su padre y estuvieron dispuestos por encima de todo a obedecer. No tenían estabilidad en cuanto a afincarse en un sitio para cultivar y para hacer otras cosas. No tenían una vivienda permanente, vivían en los desiertos. Ahora, ¿qué clase de gente eran los israelitas? ¿Eran ellos personas normales o eran un grupo de fanáticos que estaban chiflados? Creo que sin argumentos ellos eran personas obedientes, gente que tenía principios. Y esto hay que aplicarlo también en el aspecto obviamente espiritual. Estando en el ambiente de la iglesia, nos corresponde aplicarlo en el ambiente espiritual. A veces cuando no hacemos lo que otros hacen, nos tildan de fanáticos. Yo también creo en Dios, pero no soy fanático, dicen algunos. Yo también leo la Biblia, pero no soy fanático. A mí no importa que me tilden de fanático porque soy fanático de Dios. Hay gente que no se avergüenza de ser fanático de su equipo de fútbol. No importa que pierda, no importa que haya bajado a la división, ellos siguen fieles. Y usan la camiseta, y cantan los himnos, y ven los partidos, porque son fanáticos. Pero a veces nosotros como que quisiéramos que no nos vieran como fanáticos de Dios. Y tendemos a bajar la guardia. Pero lo que pasó con esta gente, fíjense que no se está destacando aquí el hecho de que ellos
vino un profeta y les dijo, esto es lo que ustedes deben hacer. Ese es su padre. Es el padre biológico, no es el padre celestial. Pero ellos tuvieron ese compromiso. Y su obediencia decidida maravilló a Dios. Aunque era el mandamiento de un hombre y él los puso a ellos como ejemplo. Dios los pone como ejemplo para todas las generaciones hasta hoy. Y eso es un privilegio. Jeremías 35, 12 al 17 dice que vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá, es decir, a los líderes del pueblo, y a los moradores de Jerusalén, al resto del pueblo: no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre. Pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no me han respondido. Es muy serio no escuchar la voz de Dios. Es muy serio no cumplir lo que hemos prometido a Dios, los votos que hemos hecho delante de Dios. Y el mensaje tras la historia de los recabitas es que ellos se mantuvieron fieles por generaciones a lo prometido a sus padres, aunque era el mandamiento de un hombre. Note que ni siquiera la orden del profeta Jeremías hizo que ellos comprometieran sus votos de obediencia al mandato de su padre. Y en esto quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Hoy en día, y a través de las redes sociales y a través de muchos medios, de la radio, hay gente que dice predicar la palabra de Dios, pero están predicando un mensaje que es extraño con relación a la palabra de Dios, que tiene enseñanzas que no se corresponden con la palabra de Dios. En ese caso, si estuviésemos en un lugar o escuchando un mensaje, o hemos hecho compromiso con gente que no se suscribe a la palabra de Dios, que no se circunscribe a lo que dice la palabra de Dios, entonces hay que tener cuidado y a veces hay que tomar decisiones. Porque hay mucha gente haciendo cosas que no deberían hacer, porque sencillamente un líder religioso les ha dicho que las haga, pero son contrarias a lo que enseña la palabra de Dios. La voz de Dios siempre debe prevalecer. Ellos estaban obedeciendo el mandamiento de un hombre, y cuando su padre les dice esto es lo que hay que hacer, ellos dicen vamos a hacerlo, se comprometen. Dios prefiere que ignoremos los juramentos por completo que hacer un compromiso para luego romperlo. A veces desobedecemos con tanta facilidad a Dios que Dios tiene suficientes razones para no contestar a nuestras oraciones, porque desobedecemos continuamente. Ahora, como resultado de la obediencia de los recabitas, ellos fueron bendecidos. Eso trajo bendición a su vida. Y Dios les hizo una promesa según Jeremías 35, 18 al 19. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos los mandamientos e hicieron conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia
todos los días. O sea que la obediencia en este caso a un hombre trajo bendición. Ahora, ¿qué será si nosotros somos capaces de obedecer a Dios? Que es el que puede proveer de toda bendición, el que puede liberar de todo mal, el que puede hacer que prosperemos lo que hagamos. ¿Qué resultará de eso si hacemos el pacto, el compromiso y tenemos la voluntad de obedecer a nuestro Dios? La obediencia al Padre Celestial trae recompensa, pero la desobediencia trae también desgracia, sinsabores. Unos para gozo y otros para vergüenza y desdicha entre los que obedecen y los que desobedecen. Pero retomando la obediencia a los mandamientos de Dios. Dios no quiere una obediencia forzada. La religión o la creencia en Dios no puede entrar por la fuerza, porque se aceptará por miedo, por temor, pero no por devoción. Dios no quiere ese tipo de obediencia. Dios quiere una obediencia voluntaria a su palabra. Pero se necesita carácter, decisión y disciplina para cumplir un compromiso, sea un compromiso entre humanos o sea un compromiso con Dios. Se necesita carácter, se necesita decisión y también se necesita disciplina. Nadie dijo que es fácil. ¿Cuántos dentro de la familia de Recab no dudarían, no pensarían en faltar al compromiso que ellos habían hecho? Sin embargo, se sobrepusieron a las tentaciones, se sobrepusieron a las críticas, se sobrepusieron a los juicios, se sobrepusieron a todo en medio de una sociedad que estaba descompuesta moralmente. Desde todo un punto de vista, desde el punto de vista espiritual, se habían descompuesto. Entonces, ellos estaban, sin embargo, firmes a pesar de todo. Cuando no obedecemos a Dios, Dios quiere, he dicho, que lo obedezcamos por las buenas. Pero a veces Dios usa el plan B. Y el plan B no es el mejor. No es el más recomendable. Y no es el que Dios quiere usar. Salmo 32, 8 al 9 dice Dios: no sean como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser atados con cabestro y con frenos, porque si no, no se acercan a ti. Ese es el plan B. El plan B es cuando Dios nos habla y nosotros no reaccionamos conforme a lo que Dios espera. Entonces, ¿qué pasa? Allí comienzan las dificultades, los problemas, las necesidades, las enfermedades, los conflictos. Y llega un momento en que ya estamos tan agobiados por todas las dificultades que decimos: Dios mío, ayúdame. Hay gente que nunca se humilla, pero muchos tienen que llegar a un punto de tal dificultad. Como decía un pastor, la mejor forma y el mejor tiempo para mirar hacia arriba es cuando estamos enfermos acostados en una cama. Dios no quiere usar el plan B. Dice la palabra de Dios: venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta, voluntariamente. Vamos a arreglar este asunto por la buena. Si tus pecados fueren como la grana, oscuros como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero tenemos que hablar, tenemos que ponernos de acuerdo. Y tienes que andar de acuerdo a mis condiciones. La voluntad de Dios puede ser hecha como una señal de arrepentimiento. En Mateo 21, 28 al 30, ahí Jesús está hablando con un grupo de personas y les dicen: escuchen, un hombre tenía 2 hijos y tenía una viña y llamó a uno de ellos y le dijo: ve a trabajar en la viña. Y él dijo: iré, pero no fue. Viniendo al otro le dijo: ve a trabajar en la viña, y dijo: no voy, pero fue. Dijo: ¿quién obró adecuadamente? ¿El primero o el segundo? Bueno, el segundo, porque dijo que no iba y fue. Y el primero dijo que iba y no fue. Entonces, lo que quiere decir el Señor es que hay gente que muchas veces, pues,
parece que anda buscando a Dios, parece que es sensible al llamado de Dios, pero no le sirve al Señor. Mientras que hay otros que rechazan, que parece que nunca quieren, pero al final reflexionan y se vuelven a Dios. En el tiempo en que ocurre la historia de Jeremías y los recabitas, Jonadab estaba muerto, pero ellos seguían honrando la memoria de aquel que les hizo prometer. Pudo haberles hecho prometer otra cosa, pero ahí está específicamente porque hablaba, ¿quién no quiere vivir cómodo? ¿Ve? ¿Quién no quiere divertirse? ¿Quién no quiere ir a fiestas y compartir con todos y compartir de todo? ¿Quién no quiere establecerse? ¿Quién no quiere tener su vivienda estable y no estarse mudando de aquí para allá? ¿Quién no quiere estabilidad? Todos queremos eso. Los recabitas no eran diferentes al resto de las familias de los de Israel. Ellos querían participar de aquella tierra que Dios puso a disposición de ellos. Pero ellos, en función de cumplir una promesa, estuvieron dispuestos a abstenerse de todo aquello que era normal querer tener. A veces para seguir a Dios uno tiene que abstenerse de cosas que son normales para todos los demás, que a veces queremos participar de ellas. Pero tenemos que decidir. Y cuando obedecemos, del mismo modo como Dios se agradó de los recabitas, Dios se agradará de nosotros cuando obedecemos. ¿Acaso no nos gustaría agradar a Dios? Y Dios los pone a ellos como un ejemplo a imitar. Y Dios nos puede poner a nosotros también como un ejemplo a imitar, no como un ejemplo a evitar. Y quizá por vivir así no nos entrevisten en la televisión. A lo mejor no vamos a aparecer en portadas de revistas por obedecer a Dios. No. Pero puede ser un ejemplo de obediencia a Dios para tu familia, para tus amigos, para tus vecinos, para tus compañeros de trabajo, para tus hermanos en la fe. Uno no es cristiano porque uno asiste a la iglesia cristiana en lugar de ir a una mezquita o a un templo budista. Uno no es cristiano por asistir a la iglesia y no asistir a lo otro. Tampoco uno es cristiano porque fue bautizado, aunque popularmente y tradicionalmente se nos dice ya fue cristianizado porque se le bautizó. El cristianismo es más que un rito, es una experiencia personal de convicción de lo que el cristianismo significa, de quién es Cristo, de lo que Cristo hizo por nosotros, por qué murió, que resucitó y lo que Él promete. Uno es cristiano cuando obedece el Evangelio. Un cristiano verdadero vive de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios. No lo olvide. Hacer la voluntad de Dios trae recompensa, trae bendición. La Biblia dice allí en 1 de Juan 2:17 que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Hay un himno que dice: cuando andemos con Dios escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro rey y con Él reinaremos allá. Y el coro dice: obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. ¿No te gustaría que Dios tome control de las riendas de tu vida para seguir el camino y hacer su voluntad? Porque en la voluntad de Dios siempre estaremos satisfechos, pero fuera de la voluntad de Dios no habrá esperanza posible para nosotros. Tenemos que darle el control de nuestra vida al Señor. Él dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Diremos nosotros como los
recabitas, hágase tu voluntad. Voy a hacer lo que tú quieres, no importa lo que me cueste, no importa lo que me digan, no importa que me critiquen y de dónde vengan las críticas, de dentro o de afuera, de la familia o fuera de la familia. Voy a hacer tu voluntad. Tiene un precio, tiene un costo, pero también tiene una recompensa. Es una recompensa que viene de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra y por el testimonio que para nosotros significa, oh Dios Todopoderoso, esta historia registrada en el libro del profeta Jeremías. Señor, sabes que vivimos en tiempos difíciles, en tiempos de incredulidad, en tiempos donde se pone todo en duda, donde para muchos la Biblia es un libro más lleno de mitos y de historias que hay que rechazar. Y hay, Señor, iglesias, concilios, teólogos que son de la misma opinión, que hay que actualizarse, Señor, porque son otros tiempos. Señor, tú eres el mismo. De tal manera que lo que tú has establecido como principios en la Escritura son para todas las generaciones. Ayúdanos a vivir de acuerdo con ellos, de acuerdo con lo que en la gracia de Jesucristo ha sido establecido, Señor. Ayúdanos a vencer nuestros temores, ayúdanos, Señor, a tener la fuerza para reaccionar, para actuar, para comportarnos y mantenernos firmes cuando llegue el momento de que nuestra fe, de que nuestras convicciones sean probadas. Pedimos esto para tu gloria en el nombre de Jesús.